Muy buenas noches, como cada viernes, y ustedes ya lo saben, apagamos nuestro neón y entramos a un tema más sensible, porque esto es la cara de la noticia, aquí, en No Culpes a la Noche. Bueno, estamos en momentos bastante complejos en términos de sociedad, momentos donde las denuncias de abuso sexual son cada vez más presentes, cada vez conocemos más y más casos, y la verdad es que tenemos una institución que está en crisis por sobre todo los casos de abuso sexual de sacerdotes de la Iglesia Católica. Para hablar sobre estos temas que nos importan como sociedad, tenemos a uno de los sobrevivientes de los casos de los hermanos Maristas. Y precisamente entre tantas preguntas y tantas cosas que vamos a conversar en profundidad y con mucha sensibilidad, por cierto, porque esto nos impacta y nos importa, habría que preguntarle también por qué él habla él prefiere que lo mencionemos como sobreviviente más que como víctima. Esto es La Cara de la Noticia, aquí en No Culpes a la Noche. Aquí estamos con Jaime Concha. Yo creo que ya mucha gente te conoce porque has dado testimonio en reiteradas oportunidades, algo que también tú necesitas, Jaime. Primero, darte las gracias por estar con nosotros esta noche. Agradecemos tu confianza también. Y eso. Y lo primero que te quiero preguntar es cómo recibes tú una vez más estas noticias de denuncias reiterativas que ahora vienen desde Rancagua, ¿no? Nuevamente de religiosos, nuevamente de sacerdotes. ¿Cómo te impacta nuevamente esto? Primero, Katy, darte las gracias por la invitación. Para nosotros es muy importante visibilizar esta injusticia que ocurrió, que ocurre y que esperamos que no siga ocurriendo. Mira, me duele mucho porque, primero, por las víctimas y sobrevivientes. Ellos han callado su sufrimiento mucho tiempo. No han visto una iglesia que los acoja, unos pastores que los acojan, que les crean. Han sufrido y gritado en silencio mucho tiempo, y ahora, ¿cierto?, aparece una figura importante de la jerarquía de la iglesia, como es Monseñor Goich, al cual yo conozco, he estado con él en entrevista, miembro de la Comisión de Prevención del Abuso Sexual de la Conferencia Episcopal. Y entonces que él aparezca diciendo que ha fallado, que no se le ocurrió hacer lo que tenía que hacer como pastor y como obispo, es muy doloroso y nos muestra que esto sigue, sí, que lo que hemos dicho es verdad. Sí, Jaime, bueno, estamos hablando, Jaime Concha, que también es doctor, tú estudiaste en el Alonso Ercilla, ¿no?, de Orden Marista, sí. Y han aparecido todos estos casos que han sido tremendamente golpeadores para toda la sociedad. Pero yo me imagino que cuando tú escuchas nuevamente que están estas denuncias, ¿qué te pasa a ti? ¿Te da rabia, te da pena? ¿Te contactas con ellos de alguna manera? ¿Cuál es tu acción? Mira, lo primero es que me duele. Me duele porque entiendo el sufrimiento, entiendo el dolor y sé que es terrible, que es una injusticia, que el abuso sexual es un tatuaje que queda grabado en el alma, que nos crucifica la vida, que es un hecho traumático devastador para una persona y, como ha dicho Jimmy Hamilton, es un homicidio en evolución. Y que esto que parece terrible es verdad. Y entonces no es solamente lo que ocurrió, sino que todo lo que vino después, el silenciamiento de las víctimas, el encubrimiento, la denostación, el vivir marginado, sentirse como un paria, vivir la culpa, el autodesprecio, la desconfianza, la inseguridad, que te fracturen la vida, que te fracturen la sexualidad. Y entonces es terrible. Sí. Ahora, ¿qué les pasa a ustedes cuando viene esta renuncia de los obispos? ¿Ustedes sienten que es real, que hay un mensaje ahí, que hay un principio de alguna reparación, o es simplemente un maquillaje? Mira, hay que separar las cosas y tenemos que ser bien realistas. O sea, uno estuvo aquí, ¿cierto? Todos fuimos testigos de cómo se comportó Francisco cuando vino a Chile, las palabras que dijo, ¿cierto? Habló de que eran puras calumnias, que le trajeran pruebas y ahí iba a empezar a creer. Y bueno, cambió en 180 grados su actitud, su discurso. Y entonces, cuando viene Chicluna, ¿cierto?, y nosotros le entregamos nuestro testimonio,
Francisco cambia su discurso y aparece con un discurso de misericordia, de justicia, y entonces hay que ver, hay que esperar que pase de los titulares a las acciones concretas. Y esto que a nosotros nos ha sorprendido mucho, mira, yo te pregunto, ¿qué ministro no tiene la confianza del presidente? No tiene el cargo a disposición del presidente. Todo, ¿cierto? Bueno, entonces, ¿los obispos acaso no tienen el cargo siempre a disposición del Papa? Y entonces, en el fondo, aquí ellos tratan de decirnos a nosotros, ¿cierto?, que se enteraron por la prensa, que ellos no tenían idea del encubrimiento, que ellos nos contaban como verdaderos turistas cuando estaban en el Vaticano, parecían paseándose por Roma, decían que estaba todo bien, que había sido todo buena onda, cuando, si no es por la periodista Mónica Pérez que filtra el documento, todos nos horrorizamos, ¿cierto? Y dijimos, mira, el Papa ahora está bien informado y sabe la verdad. Y entonces, en el fondo, para mí, ese perdón que ellos hacen es un perdón vacío, que es solamente maquillaje, que no es de corazón, y entonces los hace claramente que nosotros digamos, ellos no se merecen la confianza que se les ha dado. ¿Y tú sientes que cuando ellos llegaron, por ejemplo, viste la reacción de ellos, ¿no? ¿Hay una falta de empatía real, honesta con las víctimas? Obvio, siempre. O sea, ellos nunca nos creyeron. Entonces, mira, ¿dónde estamos ahora? Estamos donde siempre deberíamos haber estado. Esto es que no hubieran creído siempre a las víctimas de lo que estábamos diciendo. Porque esto que horroriza a toda la sociedad chilena y al mundo es solamente la verdad. Y entonces el Papa ha partido por reconocer que todo lo que dijeron los denunciantes de Caradima, que todo lo que hemos dicho nosotros, era solamente la verdad. Y eso ya lo van a demostrar, ¿cierto?, por un lado la justicia canónica y después lo demostrará la justicia ordinaria. Ahora, ¿ustedes sienten que esta renuncia los afecta para bien a ustedes? ¿De alguna manera? Mira, en la medida que se vayan todos los encubridores, que se vayan todos los corruptos, yo creo que le hace bien a las instituciones para mayor transparencia. ¿Tú crees que eso va a pasar? Bueno, eso depende del Papa, del poder que tenga, ¿cierto? Y ¿Pero entonces, qué crees tú? Es que mira, por eso es todo un juego de tronos. Depende del poder que tenga el Papa para hacer lo que tiene que hacer. Por otro lado, hemos visto el lobby que ellos ejercen, porque ellos también, mira, aquí hay dos, llamémoslo así, verdaderos polos que se encuentran, dos formas distintas de ver la iglesia que se están encontrando, que están chocando. Y entonces, en ese sentido, aquí hay un verdadero muñequeo y depende de las habilidades políticas que tenga Francisco para sortear, porque él está poniendo en juego también su pontificado. Y él, supongo que querrá pasar a la historia, ¿cierto? Y no terminar frustrado. Entonces creo que para él es muy importante esto que está haciendo. Pero algunos dicen que él está solo en esto. Yo creo que... Y que no es fácil. Yo creo que tiene algunos que lo acompañan, ¿ya? Hombres buenos, hombres imprescindibles, como Monseñor Chicluna, como Jordi Bertomeu, ¿cierto? Que son ellos, gracias a ellos que se ha conocido la verdad, gracias a ellos se está haciendo la justicia. Sí. Ahora, uno... al menos a mí, voy a hablar a título personal, yo me acuerdo del caso Caradima cuando uno lo vio por las pantallas acá de TVN, un informe especial que hizo la periodista Paulina Allende, y yo sentí en ese momento, a mí me toca el tema y tú sabes, y mucha gente lo sabe, que hay un antes y un después del caso Caradima. ¿Tú crees, ustedes lo ven así también? Sí. Y que ellos son los responsables directos de lo que ha ido pasando en el tiempo. Ellos marcaron un hito. O sea, pusieron en el tapete, ¿cierto? Pusieron ante la opinión pública una narración, un relato de hombres que habían sufrido, ¿cierto?, la injusticia, el abuso, y entonces nos encontramos con personas sometidas a una injusticia en un espacio de asimetría de poder, que habían sido manipulados de conciencia, que habían sido además abusados sexualmente. Y piensa tú cuál rol cumplieron los medios de comunicación en ese momento. Muchos medios de comunicación colaboraron con el silenciamiento y el encubrimiento, denostaron a las víctimas. ¿Por qué? Porque los poderes fácticos de este país se alertaron y trataron de anularlo, que es muy distinto a lo que pasó después con nosotros, porque gracias a los medios de comunicación, nuestro relato se ha conectado con el relato de ellos y hemos podido hacer lo que nadie pensaba que podíamos lograr. Ustedes lo han dicho, también lo dicen James Hamilton, José Andrés y Juan Carlos Cruz. Dan permanentemente agradecimientos a la prensa, porque si no, ¿cómo se sabe? Es muy cierto lo que tú dices. Ahora, ¿tú sientes que de alguna forma que hay reparación en este tipo de situaciones? O sea, tiene que haber, porque mira,
Sin justicia no hay sanación. Y sin reparación tampoco hay sanación. Y entonces la reparación tiene que ver con muchas cosas. Tiene que haber reparación del punto de vista económico. Porque ¿cuánto vale una vida crucificada? Mira, el daño que me hicieron a mí no es solamente a mí. El daño que me hicieron a mí es un daño no solamente espiritual, psicológico, sino que también físico. Que yo voy a heredar o he heredado ya a mis hijos, a mis nietos. Es un daño transgeneracional. O sea, imagínate lo que es estar sometido a eventos traumáticos sistemáticos, ¿cierto? A un estado de alerta, de angustia, de terror permanente, que hace que tú estés en un estado de hipervigilancia, de estrés agudo, y después que se hace un estrés crónico, que pasa a tener un estrés postraumático. O sea, tu memoria se disgrega, es como una fractura que se produce en tu conciencia que tú tienes que tomar y dejar al lado para poder seguir viviendo. Hay un instinto de superación. Yo en un momento dado me di cuenta que mi cuerpo no me pertenecía a mí, le pertenecía a mis abusadores, que mi vida no me pertenecía a mí, sino que le pertenecía a ellos. Ellos controlaban toda mi existencia. Y entonces para mí era la angustia permanente, un eterno presente que yo llamo el infierno. Y entonces en un momento dado yo digo, mira, ¿cómo me enfrento a esto? Y yo dije, tengo que sobrevivir, tengo que resistir y tengo que rebelarme. Y para eso quise ser el mejor, quise congregarme, quise formar una tribu que eran mis compañeros de curso. Para no estar solo. Para no estar solo y siempre, nunca más solo. Y por eso digo yo, nos tenemos que cuidar entre todos. Esto lo tenemos que hacer entre todos. Sí, tú tienes un concepto que a mí me gustó mucho, me parece muy poderoso, que tiene que ver con la recuperación de la memoria traumática, la reconstrucción de la memoria traumática. ¿Cómo pasa eso en ti? ¿Esto te ocurrió a ti cuando tenías 10 años sí. hasta los 16, 17 años? Sí. Es mucho tiempo. Mucho tiempo. Es mucho tiempo. Mira, eso es muy importante porque eso tiene que ver con el derecho al tiempo. O sea, siempre la gente me pregunta, ¿por qué te demoraste tanto en hablar? Sí. Bueno, una víctima, ¿cierto? Un sobreviviente habla cuando puede hablar, exacto, no cuando quiere. Y entonces los procesos son individuales. Depende de tu biografía, depende de los adultos significativos que tú tuviste, depende de ciertas condiciones, de tu funcionamiento, de tu mente, de tu voluntad, de tus creencias. Y entonces yo viví un proceso. Tuve, como te decía, en un momento dado tuve que optar entre matarme o sobrevivir. ¿En para serio? Poder contar, sí. O sea, muchas veces yo sentía que la única posibilidad de salirme de eso era morir. Muchas veces en el colegio, ¿cierto? Cuando salía, después de haber sido violado, lo único que me sentía despreciable, por supuesto, me sentía sucio. Yo pensaba que ese ser bondadoso, que era representante de Dios, no podía ser malo, que el malo era yo, que yo era el perverso. Culpa. Porque él me decía, mira lo que me hiciste hacer. Me transfería la culpa a mí. Y entonces después me decía, yo voy a pedirle a Dios que te perdone tu pecado. Tu pecado. Y entonces yo me sentía cargando esa culpa. Más encima él me decía, si se llegan a enterar tus padres, se muere. La amenaza. Se muere la Margarita, porque conocían a mi madre. Y entonces era terrible. O sea, yo, por salvar la vida a mis padres, piensa tú que en la época que estábamos, entonces yo callaba. Eso precisamente que es muy brutal. Porque uno se silencia. Por todo lo que tú estás diciendo. Por la culpa, por el estigma, por todo lo que tú has descrito. Pero hay un minuto en que hay que verbalizar esto. ¿Cuándo sucede? ¿A quién recurres? ¿Cómo lo haces? Me demoré 45 años. No te puedo creer. Sí. Y antes de eso nunca. Nada. O sea, pudiste hacerlo. tenía algunos atisbos, ¿cierto? Pero yo lo metí en el fondo de mi psiqui para poder seguir viviendo. Porque mira, al principio yo creía que todo esto se terminaba cuando yo saliera del colegio. Cuando salí del colegio y empecé a vivir mi vida, me di cuenta que venía ahí a pagar la cuenta de las consecuencias de lo que me habían hecho. Y entonces empecé a fallar. No pude vivir una sexualidad plena, siempre culposa, siempre asociada a sentirme objeto y no sujeto de la actividad sexual. ¿Ni siquiera lo conversaste con tu pareja? No, porque sentía que como a mí me criaron como macho, ¿cierto? Entonces los machos tenemos que aguantarnos, tenemos que soportar, tenemos que ser estoicos. Y tenemos que funcionar en la cama y tenemos que rendir. Entonces, desde
desde un momento en que pasé por la masturbación compulsiva, después tratando de validarme porque me habían cuestionado mi sexualidad, porque resulta que cuando empecé a vivir mi sexualidad a los 10 años, yo ni siquiera me había masturbado cuando me abusaron, y entonces ellos me hacían asociarme siempre a la actividad sexual con hombres. Y entonces, obviamente, en esta cultura machista, lo primero que te pasa por la mente es que te estás haciendo, entre comillas, maricón. Sí. Y entonces, ese fantasma que te empieza a dar vuelta, resulta que hace compulsivamente tratar de validarte sexualmente. Exacto. Y entonces yo me dediqué mucho tiempo a eso. Y entonces llega un momento en que, fracasando en el matrimonio, tomando distancia de mis hijos y no siendo un buen padre desde el punto de vista de cercanía emocional y estando muy obsesivo cuando ellos se acercaban a los 10 años por miedo a que les volviera a ocurrir lo que a mí me pasó, llega un momento en que yo empiezo a cuestionarme lo que había sido mi vida, que por qué no había sido una vida plena, que yo no era feliz a pesar que había tenido muchos logros, porque había logrado sacar una carrera de medicina, había logrado tener un prestigio, era buena persona, era un buen ciudadano, era preocupado por la realidad social, pero había algo en mí de tristeza, de dejo, pesadillas que se repetían, que yo no soportaba, y llegó un momento en que dije, tengo que empezar a trabajarme. ¿Qué hiciste? ¿A quién recurriste? Recurrí, obviamente, a los expertos. O sea, fui a pedir ayuda a un psicólogo, a un psiquiatra, lo conversé con amigos, y después llega el momento, en agosto del año pasado, en que yo decido, ¿cierto? Se me viene como un tsunami frente a ver un reportaje en la televisión donde se contaban los abusos sexuales de Abel Pérez, y entonces viene como un tsunami mío, que esa memoria que estaba disociada aparece en el consciente como un tsunami que te arrastra todo, te aparece nuevamente la angustia, el terror. Y yo me doy cuenta que este relato no lo podía seguir callando porque me pasaba a convertir en cómplice. O sea, revives. Sí, revivo todo como si fuera ayer, con todos los detalles. Y entonces yo decido contarle a mi hermano, Jorge, que es profesor del Alonso del Silla en estos momentos. Yo dije, si yo hablo, a él lo van a hacer sufrir, le van a pasar la cuenta, porque el encubrimiento sigue y el abuso sigue. Y yo le conté a él. Yo pensaba que si él me decía no cuentes, yo no iba a contar. Pero él, con mucho amor, me abrazó, tuvo misericordia por mí, tuvo el amor y me dijo, Jaime, habla, yo te acompaño. Y fuimos a una reunión de exalumnos y yo me atreví delante de todos ellos, en su propia cara, decirle que lo que ellos estaban diciendo, esa verdad oficial, porque ellos, ¿qué decían? Mira, somos tan buenos que hace 7 años atrás un hermano de nuestra congregación nos contó que había hecho cosas, que había hecho Caradima, y entonces se dio cuenta que eso que estaba haciendo era abuso sexual, y nos contó. Nosotros nos demoramos 7 años en poder poner la denuncia en las autoridades, y le estamos contando que nosotros identificamos a 14 víctimas y ya las reparamos. Wow. Y entonces yo me levanté y dije, yo quiero decirles que yo soy un sobreviviente de los abusos de Abel Pérez. ¿Por qué tú hablas de sobreviviente y no de víctima? Porque siento que el término víctima es un poco pasivo y un poco centrado en el daño. Y yo quiero decir que yo, a pesar de todo lo que me hicieron, de haberme asesinado, yo estoy aquí dando frutos de justicia. Y entonces la victoria contra ellos, los perversos, es que yo esté vivo para poderlo contar. Porque hay muchos de nosotros que fueron abusados y no soportaron el sufrir recordando y se suicidaron. No y tenemos mártires. Oh. Y entonces eso es terrible. Ahora, ¿cómo reacciona el colegio? El colegio ha reaccionado como reaccionan todas estas instituciones abusadoras, como ha reaccionado siempre la Iglesia Católica, negando, diciendo verdad a media, hostigando a nuestros familiares, a mi hermano en el colegio, tratándome de loco, de enemigo de la fe, de la Iglesia, de la congregación, ninguneándome, tratando de montar estrategias comunicacionales para denostarnos y mostrar, llamémoslo así, nuestro lado oscuro en la prensa, ofreciéndonos dinero, etcétera, etcétera. Y entonces han sido ellos, ¿cierto?, una clase magistral de cómo se encubre los abusos sexuales. Y cierto, es terrible y es muy doloroso porque ellos no han sido capaces de empatizar con nosotros y no han mostrado ningún gesto de misericordia. Pues tú hablas también, Jaime, del machismo eclesiástico. ¿A qué te refieres con eso? Bueno, ¿Y por qué sucede esto al interior de la Iglesia también? Bueno, la Iglesia es una institución machista.
es parte de la ideología patriarcal, machista, y entonces en un momento dado en la historia de la Iglesia fueron capaces ellos de manipular, ¿cierto?, los hechos de la Biblia para dejar, ¿cierto?, en un espacio de nivel secundario, llamémoslo así, a la figura femenina, centrarla en los apóstoles, en Jesucristo, ¿cierto?, y construir la famosa iglesia de Pedro en torno a la figura del hombre. Este hombre que ejerce poder, ¿cierto?, que produce y que de una u otra manera, ¿cierto?, tiene dificultades de empatizar, de conectarse con las emociones. Y entonces la Iglesia Católica, formada por un papa que es hombre, por obispos que son hombres, ¿cierto?, por sacerdotes en general que son hombres, fíjate tú, mira la paradoja como la mayoría de las víctimas de abuso sexual eclesiástico somos en su mayoría hombres. Y entonces eso te demuestra que el machismo también nos daña a nosotros los hombres. Y entonces nuestro discurso se conecta mucho con la protesta feminista, porque tenemos que terminar con esta situación de injusticia. Sí, de hecho Felipe Berríos hablaba de que tal vez si hubiesen más mujeres en la iglesia, estas cosas no ocurrirían. Sí. ¿Compartes una idea como esa? Si eso es así, porque mira, imagínate... En la congregación, hermanos maristas, o sea, los hermanos de María, ¿cierto? La figura de la mujer secundaria totalmente. Denostaban los mismos hermanos maristas a las pololas de nosotros, que eran de los colegios cercanos, diciéndolo, no te juntes con ellas, no pololees con ellas, porque tus futuras esposas están en el Villa María, están en el Compañía de María, no están en el Santa Elena, no están en el Santa Cecilia, esas van a ser tus nanas. Y entonces había un cierto clasismo y un cierto machismo. Y entonces mi abusador me decía, nadie te va a hacer feliz como un hombre. Eso te decía. Y entonces me decía, mira Jesús, el hombre perfecto. La perfección la vas a encontrar solamente en un hombre como Jesús. Y entonces eso es terrible. Ahora, volviendo un poco más a lo que estábamos conversando a propósito de Caradima, hay un dato que se maneja que no lo conoce tal vez toda la gente. Hay un vínculo ahí entre los maristas y Caradima. ¿Puedes hablar de eso y contar? Bueno, eso es muy importante. La gente tiene que saber la verdad. O sea, Fernando Caradima es exalumno del Alonso Ercilla. ¿Ya? Estudió en los hermanos maristas. Y en esa época, cuando él estudió, ya habían hermanos maristas que tenían una sexualidad perversa. Tenemos testimonios de gente que fue compañero, ¿cierto?, de Fernando Caradima. Y en esa época ya habían secretos a voces de situaciones de esto que llaman ellos pecadillos, conductas impropias o como ahora se les llama, pequeñas humillaciones. Pero estás queriendo decir de que Caradima tal vez también fue abusado. Bueno, uno podría pensar que a lo mejor Caradima también fue como uno de nosotros. El problema, ¿cierto?, no es ser abusado, sino que cómo tú después te adaptas a esa situación y logras salir fortalecido, logras salir de ese círculo perverso, porque muchos de nosotros no logramos escapar. Y entonces tenemos nosotros evidencia, por ejemplo, Luis Cornejo, Miguel Ángel Catalinich y otros, que fueron abusados también en su permanencia en el colegio o durante el seminario, el postulantado que ellos tienen, y entonces pasaron de víctima a victimario. Claro. Y entonces... es claro, ¿cierto? Y es un dato que hay que investigar y eso le quedará a los periodistas, a los historiadores, ver, explorar un poco más qué le pasó a Fernando Caradima, ¿cierto?, en el Alonso Ercilla, pero lo concreto es que él fue alumno del Alonso Ercilla y estuvo expuesto a los mismos depredadores sexuales que muchos de las generaciones anteriores a nosotros. Bueno, y tantos sacerdotes alrededor de Caradima, que también fueron víctimas. Sí. Por ejemplo, Juan Barros, ¿no?, que se convierten en cubridor de alguna manera. Eso, por cierto, es parte de la investigación que se está llevando a cabo. Pero sí, bueno, es un tema tremendamente duro. Ahora, ¿tú crees que el celibato, por ejemplo, el celibato puede ser gatillador para engendrar estas conductas? Mira, yo creo que el celibato es una opción, pero que tiene que ser una opción desde la voluntad, desde la conciencia, como todo acto moral de nosotros, ¿cierto? ¿Pero es una opción o es como una imposición no puede ser de la Iglesia? Imposición. Y entonces cuando se convierte en una imposición, y cuando se convierte en una imposición vacía, porque fíjate tú, mira lo absurdo, lo que yo te decía, mira, por un lado ellos preocupados de qué hacemos nosotros con nuestros genitales y no se preocupan qué hacen con los genitales ellos. Y entonces claramente ellos viven una sexualidad perversa,
una sexualidad que está distanciada del amor, del afecto, de la conexión entre los seres humanos. Y entonces, donde la sexualidad se transforma en un instrumento de ejercicio del poder. Y entonces, donde se produce esa imposición de esta sexualidad perversa, nosotros tenemos una hipótesis, que es en el postulantado, en el seminario. Tenemos muchos relatos de seminaristas, de ex seminaristas, de sacerdotes o ex sacerdotes que fueron violentados sexualmente en el seminario, diciéndole: tú quieres ser sacerdote, tienes que ser capaces por Cristo aguantarlo todo. Y mira, tendrás que aguantar. No te y creo. entonces, en ese sentido, ¿cierto?, es muy importante cuando uno dice, bueno, la iglesia del futuro, los futuros cardenales, los futuros obispos están en los seminarios. Y entonces tenemos que nosotros exigir que se mejoren los criterios de selección, porque no es solamente un tema de vocación, es un tema también, ¿dónde van a estar ellos? Ellos van a estar ejerciendo la iglesia del siglo XXI, van a ser los pastores del siglo XXI. Y entonces todos nosotros estamos siendo cuestionados como hombres, como ciudadanos, cómo establecemos las interacciones de nosotros en el ámbito privado y en el ámbito público. Sí. Y entonces, así como nosotros nos estamos cuestionando como hombres, también los pastores, también la iglesia debería cuestionarse cómo se relacionan ellos entre ellos, con sus laicos, y cómo se relacionan también con el resto de la sociedad. Ahora, no hay que ponerlos a todos en la misma... No, o sea, tú hablas de la voluntad del celibato, claro, y hay quienes sí lo llevan por el camino del bien, no, digamos, y lo peor ¿no? de todo, como lo hemos visto, tratan de meter gérmenes de disonancia, empiezan a meterle el bichito, por ejemplo, esto que ellos dicen es una falacia, empiezan a hablar de homosexualidad activa. Entonces, como que empezamos a creer que todos los pedófilos son homosexuales. Pero una cosa es la homosexualidad y otra cosa es la pedofilia. Sí. Y entonces, mira, para todos nosotros es más fácil pensar que hay monstruos, que son los monstruos los que hacen estas barbaridades. Pero tenemos que pensar que son personas como nosotros, que están ahí al lado de nosotros, en nuestra familia, sí, o en los colegios, o en las congregaciones. Bueno, a propósito de que son seres humanos, como tú, como yo, finalmente, ¿por qué no hay justicia civil? Porque estos casos quedan solamente al alero de la iglesia decide qué hacer con ellos, destituirlos, castigarlos, no sé, penas de oración por no sé cuánto tiempo, en fin. Bueno, lo de Caradima, los casos prescribieron, por ejemplo. Pero... hay varios elementos en eso. O sea, uno, el tema de la imprescriptibilidad que nosotros estamos exigiendo. O sea, es fundamental, cuando hay imprescriptibilidad, podemos ejercer un derecho que es básico para todos nosotros los sobrevivientes, las víctimas, que es el derecho al tiempo. O sea, cada uno toma su tiempo necesario para reconstruir esta memoria traumática. No le podemos poner fecha de vencimiento como un yogur para la justicia. Eso por un lado. Y entonces es un mensaje claro de justicia para todos nosotros, pero también un mensaje claro para los abusadores, que ellos van a ser perseguidos, cueste lo que cueste, y no importa el tiempo que pase. Y por el otro lado, también es fundamental poder entender que la iglesia no es un ente privilegiado, no es una institución de privilegio. Entonces, yo creo que ahí exijo que el Estado sea más partícipe y que no siga tomando este rol pasivo que está ausente. El Estado. Es fundamental que el Estado le exija a la iglesia, ¿cierto?, que sea un ente más, un componente más de nuestra sociedad. Y entonces, fíjate tú, cuando el Papa deja de hablar de pecado y empieza a hablar de crímenes, de delitos, hace que entonces, así como yo tengo la obligación como médico, cuando tengo conocimiento de un eventual delito, de ponerlo en conocimiento de la justicia, bueno, Monseñor Goch y cualquier obispo, cuando toma conocimiento de estos hechos, en vez de guardarlo en una carpeta y destruir la información o de no hacer nada, lo que corresponde es que ponga los antecedentes en la justicia. Claro, porque los criminales tienen que estar donde tienen que estar, que es la cárcel, pero no pueden estar en retiros dorados, sí, no pueden estar siendo trasladados y estar disfrutando de privilegios que ninguno de nosotros lo tiene. Sí. Jaime, ustedes, volviendo a lo de Caradima y los maristas, ¿no?, ¿ustedes sienten que tuvieron una atención distinta a los casos de Caradima? Por ejemplo, cuando vino el Papa a Chile. Mira, a ver, a veces se nos trata de poner, digamos, como polo opuesto, pero primero decir que nosotros somos hermanos de ellos, sus voces son nuestras voces y, sí, y nosotros no hubiéramos podido reconstruir nuestra memoria traumática y poder construir nuestro relato y nuestra denuncia si ellos no hubieran aparecido. Y ellos pagaron un costo muy grande, como te decía, sí, o sea, ellos tuvieron todo el ataque de la sociedad, de los, sí, medios de comunicación, y gracias a todo lo que ellos pudieron soportar, a su osadía y a su voluntad, nos dieron un espacio para que nosotros pudiéramos ser capaces de perder el miedo, ¿cierto?, romper el silencio y denunciar. Y con ellos formamos no una cofradía, sino que formamos una tribu
una tribu que está dispuesta, ¿cierto?, a gritar la injusticia y a llegar donde haya que llegar. Lo que hiciste tú cuando chico para protegerte, lo hiciste, lo replicaste de adulto. Que eso es fundamental y tenemos que aprender a cuidarnos entre todos. O sea, sí. Tenemos que aprender a tener compasión, tenemos que aprender a ser solidarios nuevamente y tenemos que aprender a congregarnos, dejar de ser individuales. Y es muy importante lo que tú estás diciendo, porque cuando uno es abusado, cree que es el único o la única, ¿no? Y finalmente, esto ha sido muy sanador para tanta gente, lo que tú dices. Yo escucho la denuncia y la veo por televisión, la veo en la prensa y de pronto uno dice, revisita su propia historia y dice, entonces lo que a mí me pasó fue lo que me pasó y fui abusada o fui abusado. Eso yo encuentro que ha sido súper potente. Lo quería decir. Pero también volviendo a lo del Papa, el Papa se reúne también con víctimas de abuso o se comunica que se reúne con víctimas de abuso cuando estaba ahí en la vicaría, ¿no? Sí. Pero nunca se supo quiénes fueron. Mira, ¿Tú tienes alguna idea de con quiénes se juntó? Yo te puedo decir, yo me hago cargo de lo que yo hago, ¿ya? Y tengo que ser súper transparente, porque para que la gente me crea. Y entonces, frente a la oscuridad, frente al oscurantismo, frente a al encubrimiento, nosotros tenemos que ser luces para iluminar. Y entonces, cuando yo escucho que el Papa se había reunido en la Anunciatura con víctimas, Ajá. yo tenía el contacto de 64 víctimas, de distintos casos, de los salesianos, jesuitas, caradima, maristas, y entonces yo empecé por nuestras redes, que tenemos, ¿cierto?, grupos de WhatsApp y contacto, en chequear, uno por uno, fuiste invitada, fuiste invitado, no. Y cuando chequeo que el 64 no fueron invitados, yo llamo personalmente a Jaime Coiro, el vocero de la conferencia episcopal, y le digo, soy Jaime Concha, representante de los sobrevivientes del caso Marista. Te quiero decir que me han llamado muchos medios para preguntarme si fuimos invitados y si participamos en la cita con el Papa, y yo te puedo decir que ni yo, ni nadie de los 64 que hemos hecho las denuncias públicas hemos participado en esa reunión ni hemos sido convocados. Así que yo le voy a decir a los medios cuando me llamen que te pregunten a ti, porque yo dudo que se haya realizado. ¿Y qué te dijo él? Y entonces él se quedó para adentro y me dijo, no, si se realizó. Y entonces, ¿quiénes fueron? Porque me extraña, porque yo chequeé a 64 y ninguno de ellos fue. No, que son otros, dijo. Y entonces él tuvo que darle explicaciones. Y ahora piensa tú, ¿dónde está ahora Jaime Coiro? En estos días, no está de vacaciones en Europa a lo mejor. Y entonces eso yo creo que fue una operación comunicacional, ¿ya? Sí. Y creo que fue otra bofetada hacia nosotros. Pero ustedes se juntaron con Chicluna. Después, cuando salió, ¿cierto?, el numerito de Francisco diciendo que le trajeran pruebas, que eran todo calumnia, y después habló de evidencia, y después yo le dije, ¿cierto?, en la televisión que yo era la evidencia, que a mí me habían, ¿cierto?, abusado 3 sacerdotes y 3 hermanos maristas, y que mi relato era la evidencia, que no tenía que demostrar. Y entonces, bueno, muchos decían, a usted no los va a recibir, viene a investigar a Barros. Y nosotros con nuestra osadía, con nuestro atrevimiento, ¿cierto?, especialmente Isaac Gibovich, que nos entusiasmó a esa locura, dijimos, vamos a la Anunciatura, pidamos ser recibidos, y esos caminos misteriosos de Dios hizo que Chicluna se operara de la vesícula, tuviera unos días más en Chile y nos pudiera recibir. A propósito de Isaac Gibovich, ¿no?, que hay quienes piensan que su denuncia la ha utilizado de manera mediática por el caso Cabal, por las peleas que ha tenido con su suegro Joaquín Lavín. ¿Qué piensas tú respecto a eso? Es lo que se ha dicho. Bueno, pienso que Isaac es mi hermano, yo lo respeto, yo lo quiero, yo lo cuido, él me cuida, me respeta, me quiere. Y mira, el abuso, la injusticia es transversal. No importa de dónde vengas, quién seas tú, qué es lo que pienses, por quién hayas votado, es un ejemplo de la transversalidad lamentable de esta injusticia. Y entonces eso no quita ni pone nada, ¿cierto?, que Isaac sea quien es hoy, ¿ya?, para lo que él sufrió como víctima. Y yo me saco el sombrero por lo valiente que es, porque a pesar de todo, ¿cierto?, él está aquí para gritar a los 4 vientos lo que ha sido su injusticia. Y por el otro lado, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? O sea, todo lo que él vivió después de que lo abusaron es parte de un proceso de adaptación. O sea, muchos se adaptan al abuso sistemático, que es un evento devastador, como te decía, a veces como Eneas Espinosa, mi hermano también, haciéndose el invisible para pasar desapercibido. Otros como Isaac se
desestructuraron para llenar el vacío que había producido en su vida el abuso. Exacto. Y entonces los daños colaterales son terribles. O sea, yo también hubo una época en que fui perverso. Me tuve que salir de ese círculo de perversión para no seguir haciéndole daño a mis hijos por la distancia emocional, para haber sido incompetente, ¿cierto?, como padre, de no estar cuando yo tenía que estar, cuando ellos me necesitaban, por estar sufriendo, tomar distancia. Porque estaba silenciado. Sí, pues no podía, sí. Estaba paralizado. Ahora, ¿qué rol cumple para usted Jordi Bertomeu? Bueno, él es vicario judicial. Él ha sido una persona muy importante porque ha sido muy misericordioso, nos ha escuchado, nos ha entendido. Él nos dijo que nuestro caso era terrible, que era muy impactante por las décadas que se sucedieron los abusos, por la cantidad de víctimas, por la cantidad de abusadores, por la conexión entre la congregación y los sacerdotes diocesanos. Y él se comprometió, junto con Monseñor Chicluna, a que se hiciera la justicia, que hubiera reparación. Incluso ellos nos dieron su palabra de que el informe de la justicia canónica, de la investigación canónica que se acaba de terminar, ¿cierto?, por el sacerdote salesiano Albornoz, iba a llegar directamente al Vaticano para que la congregación de la Santa Fe, ¿cierto?, pudiera tomar conocimiento, y nos sugirió incluso algunos artículos del derecho canónico para exigir reparación en la justicia civil chilena, dado en el escenario en ese momento de la prescripción de los delitos. Vamos a hacer un corte comercial muy pequeño. Jaime, estamos con Jaime Concha, una de las víctimas por cierto, de los casos de abuso sexual del Colegio Alonso de Ercilla, Maristas. Y vamos a seguir conversando, a ver si ustedes van a viajar, si van a juntar con el Papa. Todo eso me lo vas a responder después de esta pausa comercial. Ya volvemos. Seguimos aquí en No Culpes a la Noche, en este día especial que todos los viernes tenemos la cara de la noticia, y conversando también con Jaime Concha. Antes que me responda la pregunta que dejamos antes de irnos a comerciales, en el momento que tú le cuentas a tu familia, que tu pareja se entera, ¿qué te pasa ahí? Porque mira, esto fue hace poco. Sí. Muy difícil porque uno tiene que aprender a ser muy respetuoso de las reacciones de los demás. Los demás no tienen por qué entender lo que tú has vivido. Y entonces, esto es una verdad incómoda. Es una injusticia terrible. Entonces, imagínate décadas yo sufriendo en silencio y en soledad. Y entonces, cuando yo puedo construir mi relato, mi familia empieza a sufrir conmigo. Exacto. Y empiezan a sufrir ellos, y entonces yo empiezo a sufrir doblemente por mí y por ellos, y ellos empiezan a sufrir por ellos y por mí. Y entonces cada uno reaccionó desde su historia, desde sus creencias, y entonces algunos se hicieron a un lado, otros empatizaron, y entonces yo no tenía por qué cuestionarlo a ellos. Pero lo único que necesitaba era un abrazo, un cariño, un sí. afecto, y entonces lo recibí por los que fueron capaces de darlo, y yo lo agradezco. Y entonces agradezco el abrazo de mi hermano Jorge, de mi hermano Ricardo, de mis cuñadas, de mis hijos, de mis amigos, de mis tíos, de mis primas,
de mis colegas, de la gente en la calle cuando voy, que me dicen, usted el doctor, lo felicito, me ha hecho llorar, pero le agradezco porque gracias a usted hemos perdido el miedo, gracias a usted está haciendo la justicia, gracias a usted están pasando muchas cosas. Y entonces yo de repente empecé a darme cuenta que todo ese martirio que yo había tenido, ese sufrimiento empezaba a tener un sentido. Exacto. Y entonces eso también me ayudó a sanar. Jaime, ¿van a juntarse con el Papa? Mira, yo no busco eso, de verdad. O sea, aquí no se trata, algunos me dicen cuánto dinero estás ganando, cuánto te pagan por ir a los leyes o a la entrevista. Y yo les digo, esto lo hago porque es necesario hacerlo. Para mí es un apostolado, es una misión. Y entonces, si es que se llegara a concretar una invitación, yo la aceptaría muy respetuosamente y sería la oportunidad de representar a tantas mujeres, a tantos niños del Sename, a tantos hombres y mujeres trans que han vivido en la injusticia, que no tienen el privilegio que yo tengo de poder, como hombre, como médico, ¿cierto?, estar aquí siendo parte de la élite y poder que me escuchen. Correcto. Y entonces yo digo que yo tengo que ser muy responsable con este espacio de poder que me han dado, que me he ganado, para poder hacer la justicia. Eso yo creo que me va a dejar satisfecho cuando sea mi muerte. Hay algo que tenemos tú y yo en común también. Bueno, aparte de una historia. Muchas cosas. Sí, pero la Fundación para la Confianza creo que ha sido tremendamente importante para ti en esta tribu que han ido conectando por una misma causa. ¿Qué significa para ti la Fundación? O sea, significa la esperanza, significa el reconocimiento de mi dignidad como ser humano, como hombre libre. Significa la acogida, el acompañamiento, el respeto, el cariño, el afecto, la sanación, la posibilidad de encontrarme con amigos y verdaderos hermanos como José Andrés, conocer a Jimmy, conocer a Juan Carlos, ¿cierto?, conocer a todo el equipo de Fundación para la Confianza y a mi abogado, a mi querido abogado, a mis dos abogados, tanto Juan Pablo Hermosilla como Josefina Gutiérrez, digamos que son un 7, y que sobre todo en la visión que ellos tienen de que la justicia es parte del proceso de sanación y han sido muy respetuosos en nuestros procesos individuales, ¿cierto?, hacen que esto sea más sanador para cada uno de nosotros. Una institución que está en crisis como la Iglesia Católica, Jaime, los testimonios de ustedes realmente han sido tremendamente valiosos. Me gusta lo que mencionaste porque también va más allá de los abusos de la Iglesia. Porque, perdón, en este minuto un niño o una niña está siendo abusada. Sí, mientras nosotros hemos estado aquí hablando, hay muchos hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes que se están quitando la vida a propósito de situaciones de bullying o de maltrato o de abuso. O algunas como el caso de Ámbar, que tuvimos el caso del viernes pasado, que terminó asesinada. Por lo tanto, no seamos cómplices pasivos y atrevámonos. O sea, agradezco tu valentía, que yo creo que contagia a tantos y tantas que hoy día a lo mejor van a empezar su proceso de sanación a través de gracias a tu testimonio. Jaime, gracias por venir al programa. Gracias a ti. Gracias a ti por invitarnos y un abrazo fraterno a todos los que nos están escuchando. Hay tanto que hacer. Mucho que hacer. Y lo tenemos que hacer entre todos. Pero ya lo estamos haciendo. Y tanto que hemos logrado entre todos, así que hay que seguir con esperanza a hacer la justicia ahora. Gracias. Gracias a ustedes por estar junto a nosotros, como siempre, aquí en este programa que es distinto, que es especial del No Culpes a la Noche, la cara de la noticia. Y nos juntamos el próximo lunes a las 23:30 horas en vivo e indirecto para pasar una semana tan entretenida como la que tuvimos anteriormente. Que estén muy bien y que pasen un tremendo fin de semana.